Regresamos con un especialista, el doctor Carlos Guerrero Silva. Él es PhD, MD, especialista en medicina regenerativa, también ha sido cirujano de rodilla. Bueno, oigamos la historia. Estuvimos en su consultorio con el doctor Carlos Guerrero Silva, libre como tú. Yo soy ortopedista, cirujano de rodilla, pero desde hace 10 años me dedico a células madres, medicina regenerativa. Ha sido todo un proceso y una evolución de pasar de ser el ortopedista tradicional que opera 80, 60 rodillas por mes a pasar a operar una o ninguna, dado a que todos los procesos con medicina regenerativa y con células madres son más que efectivos. ¿Qué sucede? Esto es un cambio de mentalidad y sobre todo un conocimiento nuevo que muchos de mis colegas y la gran mayoría de los pacientes no conocen. Son los grandes beneficios que traen estos procesos. Son procesos mínimamente invasivos que no generan incapacidad y aquellos pacientes que en algún momento les dijeron no hay nada más que hacer, sí hay mucho por hacer todavía, y esto quedó más que demostrado durante pandemia. En pandemia que no podíamos operar, que estaban cerradas las clínicas para cirugías programadas por la falta de unidad de cuidado intensivo. Todos esos pacientes que requerían un reemplazo total de rodilla, por ejemplo, que requieren de un backup de unidad de cuidado intensivos, yo los atendí porque era la única posibilidad. La gran mayoría de estos pacientes que acudieron a este tipo de tratamientos nunca terminaron en reemplazos de rodilla y llevan una vida más que satisfactoria. La palabra que utilizan ustedes es medicina regenerativa. Hablemos un poco del concepto. La medicina regenerativa, tal como su nombre lo dice, se trata de regenerar los tejidos, y eso está basado en los principios de las células madres. Las células madres todas las tenemos. La primera célula madre que existe es la unión del óvulo y el espermatozoide. Con la unión de esas dos células se genera la primera célula madre, y de ahí en adelante se empieza a generar todo el cuerpo. Entonces, cuando tenemos una célula madre, estas células madres tienen idénticas, digamos que son células hermanas, las cuales son igualitas, pero esta célula, que es igual a esta, se puede ir a posicionar como hueso, y esta se puede ir a posicionar como riñón, siendo igualitas. Eso se llama capacidad de división, capacidad de regeneración. Nosotros, cuando tomamos este concepto, lo aprovechamos exactamente para eso. Sacamos las células madres y, por ejemplo, en cartílago, que es lo que más utilizo yo, lo que más hago en tratamientos con artritis y para dolor, las colocamos allí y estas células madres empiezan a hacer de una manera, digámoslo, muy especializada, se empiezan a reproducir en tejidos iguales o similares. Eso es la medicina regenerativa. El principal ejemplo que existe en la naturaleza es el ejemplo de la salamandra. Los reptiles. A una salamandra o a una estrella de mar se le corta un brazo y al cabo de 180 días está igualito, exactamente igual. Eso se llama proceso de regeneración innata. Doctor, una parte es la regeneración, digamos, física de las células o las moléculas, pero sí, otra tiene que ver también como con la parte mental del paciente, la energía o la disposición que le pone para que el tratamiento salga mejor. ¿Qué le ha tocado hacer para que también la mente del paciente ayude al proceso? Es supremamente importante. Yo siempre les digo a mis pacientes, miren, nosotros ponemos un 20%, que es nuestro conocimiento, nosotros les entregamos lo mejor de nosotros, todo lo que sabemos hacer, pero el 80% están ustedes. ¿Cómo entramos nosotros ahí? Y es una de las partes más importantes, la educación. Si un paciente conoce y sabe perfectamente de qué se trata el tratamiento, hacia dónde va, si no le tiene temor, si no tiene dudas, el paciente empieza a conocerse a sí mismo. Porque es que la regeneración exactamente es eso, es yo me regenero de adentro hacia afuera. Si yo no tengo la capacidad de poder expresar en mis células todo eso, va a ser muy difícil. Entonces, el conocimiento que tenga el paciente, y de eso se trata el método de experiencia sana, es un método de aprendizaje. El paciente tiene que aprender perfectamente de qué se trata lo que le vamos a hacer, porque es parte activa, y no solamente el paciente. También todo su entorno, la familia, los cuidadores, sus hijos, sus amigos, porque tienen que entender, primero, que no es un proceso inmediato. Como se trata de un proceso de regeneración, la mejoría se empieza a ver en el tiempo. El tiempo, claro, es muy corto, es alrededor de un mes y tenemos picos y tenemos más o menos un estándar de los 6 meses. Pero si el paciente se desespera y no entiende que es un proceso de regeneración
biológica que lleva un tiempo, no le va a dar resultados o se va a desesperar y no va a tener adherencia al tratamiento. Los médicos como usted tienen que luchar ahora contra la inteligencia artificial, Google y Internet, y los pacientes buscan información inevitablemente y a veces lo que hay en Internet no es científico, o son opiniones o son blogueros. ¿Cómo luchar contra ese fenómeno de la desinformación? Exactamente con la información. No hay nada mejor que darle una información adecuada al paciente, el conocimiento que pueda tener el médico. Por eso yo me fui formando. Mi carrera va médico general, Universidad Javeriana, especialidad en ortopedia, Universidad de Buenos Aires, cirugía de rodilla. Después empiezo a hacer todo un aprendizaje con el American Academy de Medicina Regenerativa en Estados Unidos y luego termino haciendo el PhD en la Universidad Internacional de Cambridge en células madres y medicina regenerativa. La única manera de poder dar una información veraz es el conocimiento que tenga el médico. Si yo desconozco, voy a decir que no. Y me pasa además muy frecuentemente, no solamente lo que diga Google, lo que dicen los colegas también. Entonces muchos pacientes me dicen, doctor, es que mi ortopedista tradicional me dice que eso no funciona. Entonces ahí es cuando yo los pongo y los confronto y les digo, perfecto. Yo quiero que le pregunte a ese colega cuántos pacientes con medicina regenerativa ha tratado y cuánto éxito ha tenido. Y la respuesta va a ser siempre uno o ninguno. Yo le voy a poder decir, yo ya estuve de esta orilla en la cual manejaba quirúrgicamente todas las patologías muy bien. Yo trabajé todo el tiempo en una de las clínicas más prestigiosas de Bogotá y ahora trabajo de este lado. Tengo los dos conocimientos. Momento de una pausa, doctor Carlos. Ya regresamos en Libre como tú. Y recuerde que todas las notas las pueden ver en www.canal1.com.co. Ya volvemos. Regresamos con el doctor Carlos Guerrero Silva. Interesantes explicaciones sobre la medicina regenerativa. Doctor, gracias al fútbol y en los últimos años la gente como que ha entendido, o sea, ha popularizado el concepto de la lesión del ligamento cruzado en rodilla y en tobillo. Sí. Expliquemos exactamente cuál es el fenómeno que le pasa a los futbolistas, que además se vuelve muy frecuente, del ligamento cruzado. El ligamento cruzado anterior es una estructura que estabiliza la rodilla y voy a mostrar exactamente de qué se trata. El ligamento cruzado es una estructura que está en la parte interna, en esta zona, que estabiliza la rodilla en el sentido anteroposterior. Cuando se presenta un giro, y lo más común en los futbolistas, y lo digo, yo aún soy futbolista, me rompí el ligamento cruzado hace 7 años, se queda trabado el guayo en la grama y se hace un movimiento de giro. No es ni siquiera por un golpe del contrincante. Por los taches. Es por los taches. Se queda clavado, se genera este movimiento, se produce un pinzamiento y la rodilla se sale. Literalmente se sale, se luza. Se rompe el ligamento cruzado y habitualmente está asociado de una ruptura del menisco y una fractura de la tibia. Eso se llama la tríada de O'Donoghue. Esa tríada tiene que ser operada. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Por qué es tan frecuente en este momento? 1, por los tipos de taches que estamos utilizando. Y 2, porque día a día en nuestros futbolistas se está generando fatiga muscular. Cada vez son mucho más exigentes los torneos. Y además, nuestros equipos, muchos de ellos están en torneos internacionales y tienen que doblarse sin tener una nómina adecuada. Entonces, esas cosas están generando eso. Pero ojo, cuando se requiere cirugía hay que operar. Punto. Ligamento cruzado anterior hay que operarlo. Lesión meniscal que esté completamente luxada, el menisco, que tenga un asa de Baldi, que sea una lesión irreparable, hay que operarlo. Yo no voy en contra de eso, pero por supuesto yo soy ortopedista y conozco perfectamente qué debe ser operado y qué no debe ser operado. La gran diferencia es en el posoperatorio. Y acá es donde volvemos a entrar nosotros. ¿Qué sucede? Y voy a poner mi ejemplo en primera persona. Yo me lesioné al tiempo de Falcao. Al tiempo, exactamente igual. Yo no soy profesional y yo ya tenía 45 años cuando me lesioné el ligamento cruzado. Pero le dije a mi ortopedista, que conocía muy de cerca los procesos de la selección Colombia, oiga, póngame células madres. Y él, bastante renuente, me dijo, bueno, está bien, ¿por qué usted le va a colocar sus células madres famosas? ¿Durante o después de la operación? Después de la operación. Después de la operación para generar el proceso biológico de regeneración mucho más rápido. A los 6 meses yo ya estaba jugando. Falcao García se perdió el mundial.
Claro, eso es un proceso... Hizo un proceso inflamatorio larguísimo. Bien operados ambos. O sea, yo no estoy dudando que a él en Portugal lo hubieran operado mal. Absolutamente para nada. De hecho, pues está jugando en este momento. Pero la rehabilitación sí es muy diferente. Y si hablamos en los temas de fatiga muscular, esto sí es preventivo. Cuando nosotros hacemos procesos que denominamos anti-aging, en los cuales no solamente utilizamos células madres, utilizamos una cantidad de sueros para disminuir todo el tema de toxicidad celular, todo el estrés oxidativo, lo juntamos además con procesos como cámara hiperbárica, el paciente, además de un adecuado entrenamiento, difícilmente se va a lesionar. Bueno, esto tiene que ver con la evolución normal de la cirugía. Hace yo creo que unos 35 años se retiraba, se abría completamente el menisco y se quitaba. ¿Qué pasaba? Como el menisco es esa estructura azul que está acá, que es una almohadilla, es un amortiguador. Es un amortiguador que protege como tal la rodilla, y le quitamos eso, pasa exactamente lo mismo que los carros. Ande usted un carro durante 100.000 kilómetros sin amortiguador. Se acaba, no 100.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, se acaba el carro, ¿sí? ¿Qué pasó? Vinieron cosas como la cirugía artroscópica. Y acá voy a mencionar al doctor Carlos Uribe, que es el papá de la artroscopia en Colombia y en Latinoamérica. Él empezó a operar las rodillas con artroscopia, en la cual entramos con un lente y no hay necesidad de retirarlo, porque llegamos donde nosotros queremos llegar exactamente. Solamente le hacemos un afeitado, se llama un shaver, ¿sí? O le hacemos una sutura y lo reparamos dependiendo el lugar donde esté esa parte. O sea, eso no es tan invasivo. No es tan invasivo, cero invasivo. Pero yo voy a contarle una anécdota que me la dijo el mismo doctor Uribe. Cuando él empezó a operar esas rodillas, se le decían, pero es que es absurdo. ¿Usted para qué se va a complicar? Teniendo la forma de abrir la puerta, tratar de entrar por la cerradura. Y le decían, usted es muy tonto. ¿Quiénes son los tontos ahora? Los que operan abierto, porque eso ya no se hace. Y él me decía un día, mire Guerrero, a usted le va a pasar lo mismo que a mí. El día de mañana, hoy en día le están diciendo que la medicina regenerativa no funciona. En 30 años, hablemos, va a ser exactamente lo mismo. Hablemos de la recuperación, no solo de los deportistas de alto rendimiento, sino en general para cualquier paciente. Ustedes siempre recomiendan algo de movimiento en el agua, algo de piscina. ¿Por qué pasa eso? Porque le está disminuyendo toda la compresión sobre la articulación. Cuando uno entra al agua, está disminuyendo el impacto. Digamos que la gravedad no es la misma. Y el impacto, exactamente, eureka. Exactamente. Así que cuando yo hago los ejercicios ahí, tengo algo que se llama movimientos isométricos. Entonces, si yo empiezo a hacer movimientos de flexión y extensión, estoy haciendo contrapresión, me genera fuerza, me está generando masa muscular, pero sobre la articulación no hay impacto. ¿Usted cree que el avance de inteligencia artificial va a funcionar para el tema preventivo, para identificar de pronto un paciente que antes de llegar a la lesión puede tener ese potencial y hacer un proceso que inclusive evite llegar a una cirugía o un tratamiento? Absolutamente. Y no solamente en el campo de la ortopedia y de los deportes, en todo. Digamos que de la mano van inteligencia artificial y terapia génica. Digamos que son los dos grandes movimientos, uno por el lado como tal sistemático y el otro por el lado del genoma humano. Fíjate que para el genoma humano se tardaron en identificarlo, creo que fueron como 20 años, una cosa así, y se gastaron miles de millones de dólares. Hoy en día, para identificar el genoma humano de una persona, se demoran 24, 48 horas y no cuesta todas esas millonadas. Entonces, hacia allá es donde vamos. ¿Sí? Inteligencia artificial más terapia génica va a empezar a tener curación de muchísimas enfermedades que incluso desconocemos en este momento. Doctor, gracias a usted y a todo su equipo, muy recomendado para la gente que tiene dolor, temas de rodilla, de espalda, bueno, toda la ciencia de la medicina regenerativa que hasta ahora está comenzando en el mundo y de la cual el doctor Carlos Guerrero Silva es un experto. Toda la nota la pueden ver en www.canal1.com.co